Quiero el día de hoy hablar con ustedes acerca de algo tan importante. Les contaba de las motocicletas, de cómo me quise subir a ellas y me di cuenta que ya no las podía manejar como antes por el tanque de gas ahora que yo traía aquí internado ahora. Me di cuenta que ya no era la misma persona y les hablaba que qué bueno en realidad que ya no soy la misma persona. Me doy cuenta de ello. Porque Jesucristo vino a cambiar mi vida. No que tenga algo de malo disfrutar las motocicletas, pero para mí en aquellos años era todo un joven rebelde. Andaba con el pelo largo, arete por aquí, por allá. No que fuera malo, pero simplemente así era yo. No, sí, mis amados, yo era todo un príncipe charming, mis amados, con el pelo largo así, guapo, elegante, simpático, ¿verdad? Como patas verdes era yo. Pero el caso es que ¿cuándo se acuerdan de eso, Pero la verdad es que un día lo que sucedió es que me metí por alguna razón en la presencia de Dios. Y solo fue suficiente un momento en la presencia de Dios para transformar mi vida. Ese instante en la presencia de Dios me empezó a cambiar. Hubo cosas que cambiaron inmediatamente, radicalmente ese día, y hubo otras que progresivamente fueron cambiando. Pero ¿cuántos como yo pueden decir si es cierto? Fue un día, un momento en la presencia de Dios que empezó a cambiarlo todo. Y eso fue lo que sucedió en mi vida. No lo puedo explicar. Me tardaré una vida entera tratando de explicar cómo sucedió. No lo sé. Pero le puedo decir, ¿sabe qué? Yo ya no soy el mismo. Si alguien quisiera en este lugar tratar de explicar qué sucedió ese día, trataría, pero no pudiéramos explicar, definir la presencia de Dios. Es demasiado grande para el ser humano. Pero lo que sí podemos decir es algo diferente. Dios es real. ¿Cómo lo sabemos? Porque vive en nosotros, mis amados. Porque vive. Sí, le puedo dar un aplauso a Dios. La Biblia habla claramente de que nuevas son sus misericordias cada mañana de parte de Dios, y que Él tiene una nueva bendición a nuestras vidas cada mañana. Pero yo me encuentro que hay mucha gente que, a pesar de que Dios quiere bendecirles, ellos no logran tomar las bendiciones completas de parte de Dios. Y la razón es muy sencilla. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber o no? Sí. No, pues con este ánimo ya vamos a terminar. En nombre de Jesús, amén, vámonos. ¿Quieren saber, sí o no? Sí. La razón es porque no saben dejar el pasado en el pasado. El secreto es sencillo. Hoy en día hay tanta gente que no suelta el pasado, que sigue trayendo a memoria los problemas del pasado, los desánimos, y pasa más tiempo pensando en el daño del pasado que aprovechando el presente para impulsarse hacia el futuro y el destino que tiene Dios para sus vidas. Yo encuentro, mis amados, que cuando yo vine a la presencia de Dios, algo fue cambiado y fui libre de mi pasado. Fui libre en ese momento de algo que me venía, escúcheme, no dejando avanzar. Hoy voy a contarles una historia en la palabra de Dios que va a bendecirles, porque la historia nos va a ayudar a vernos a nosotros mismos. Esta historia habla de un hombre que nos va a ayudar a ponernos en el espejo. Tal vez a muchas de ustedes, sé que es el Día del Padre, la mayoría diría, pues yo pensé que había un mensaje a los padres. Sí, en parte va a ser a los padres, pero también a las señoritas, a los jóvenes y a cada persona que está presente. Esta historia inicia, mis amados, en el tiempo de Abraham. En los tiempos de Abraham recordamos que Dios le da un hijo a Abraham, un hijo llamado Isaac. Y este se une en matrimonio a una hija de Dios también, escogida, ¿verdad?, por el siervo de Abraham, llamada Rebeca. Y esta Rebeca se une a Isaac, pero sucede que no puede tener hijos. Era estéril. Isaac va y ora al Señor, ¿verdad?, y se pone a orar. Y Dios le permite y le da hijos. Queda embarazada, pero ella empieza a sentir, una vez que su vientre empieza a crecer, que los niños se empiezan a desarrollar, que tenía gemelos.
Y estos peleaban. No tengo tiempo para ir a la escritura, así que solo voy a estarle parafraseando la escritura. Dice que estaban peleando en el vientre y ella va a orar a Dios. Dice, ¿por qué me pasa esto? Y Dios le habla que de ella nacerían dos naciones muy importantes. Pero desde que estaban en el vientre había dos gemelos peleando. La Biblia nos habla de ellos. Uno de ellos se llamaba Esaú. Esaú, y el otro se llamaba, ¿recuerdan la historia? Jacob. Y bueno, la historia nos cuenta que el día que ella empieza a dar a luz, sale primero bello, lleno de vello, rubio, hermoso. Salió de ella Esaú. Y cuando está saliendo Esaú, se agarra del tobillo. Y viene la historia, lo cuenta de esta manera, que viene agarrado del tobillo otro hermano, ya más morenito, más chaparrito, ahí se ve chiquito, llamado Jacob. Y le ponen desde que nace a uno Esaú, que tiene que ver con ser cazador y que logra muchas cosas, ¿verdad? El esforzado, valiente. Cuando al otro le ponen por nombre Jacob, porque desde que venía agarrado ahí le llaman el usurpador, el tramposillo, ¿me entiende? Y le ponen el tramposo, el que miente, el que... Entonces, desde ahí... Imagínense la vida que tuvo Jacob desde pequeñito. No sé si algunos de ustedes han visto alguna vez la película de Gemelos. En inglés se llama Twins, donde sale este actor muy parecido a Ernesto y a mí, Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Grandote, alto, güero. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando, verdad? Sale alto, grande, guapo. Y luego también sale otro chaparrito llamado Danny DeVito, ¿verdad? Chaparrito, más, gordito, así, más parecido, no sé. ¿Por qué están riendo? Oiga, ofende que piense que yo me parezco más a Danny DeVito, ¿eh? Pero bueno, sí, la verdad yo me parezco más a Danny DeVito. El caso es que uno en la película ahí lo pone en Hollywood, que son gemelos, y uno es alto, guapo, hermoso, ¿verdad? Fuerte, inteligente, mientras el otro era mañoso, el otro era tramposo, chaparro, ¿verdad? Ahí medio no tan buen parecido. Eso es la película. Pues así lo dice la misma Biblia. Lo relata de que Jacob era muy pegado a las faldas de su mamá, ¿verdad? Mientras que Esaú era todo un cazador, era un hombre, imagínense lo bello, grande. Ahora escúchenme lo que estoy diciendo. En un punto de la vida, esto va a afectar a este joven. Imagínense creciendo desde niño. Tiene 5 años y le gritan: ¡tramposo! Vente para acá, tómate la leche, tramposo. Imagínate la mamá: oye, tramposo, ven a recoger tus tiraderos. Tarde que temprano te siguen llamando tramposo. ¡Ey, tú mentiroso! Tú, el mentiroso, ven aquí, pasa adelante al pizarrón. ¿Cuántos de ustedes creen que tarde que temprano esto le iba a causar una herida? Ahora tiene que entender que había una competencia entre los dos hermanos, claro, desde que nacieron. ¿Por qué? Porque le nace el primero, y por ser el primero toma toda la bendición. Y en aquellos años, aunque nacieras unos segundos después, a ti te tocaba servir al grande. Entonces imagínense qué terrible sería eso. Nada más porque la mujer estaba ahí dando a luz. ¡Ay! ¡Ay! Y de repente no aguantó y se movió para acá. ¡Ay! Y salió Esaú. ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 Y se mueve para acá y sale primero Jacob. O las cosas hubieran sido diferentes. O que no sé si me están entendiendo. Por un movimiento ahí. ¡Ay! 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 Y sale primero Esaú. Oye, yo estaría traumado si yo fuera Jacob. Le diría: mamá, ¿por qué no te moviste para el otro lado para salir yo primero? Yo viviría traumado, porque nomás por unos segundos uno es el predilecto y el otro unos segundos después. Mis amados, ¿entienden lo que estoy diciendo? Los que tienen hermanos. Yo tengo un hijo de 13 años y una niña de 5. Es grande la diferencia. Pero que no uno sea mejor que el otro. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Una competencia. No, yo soy primero. No, yo soy primero. No, yo soy primero. ¿Cuántos saben que hay una competencia siempre en los hermanos? Ahora imagínense que estos dos nacen el mismo día, a la misma hora, con 1 minuto de diferencia, nada más. Entonces había una competencia terrible, terrible. Y yo quiero tratar de pensar cuánto le afectó a Jacob.
Porque su nombre significa tramposo. ¿Cree usted que le haya afectado que toda la gente le llamara tramposo? Sí. ¿Algunos de ustedes alguna vez le llamaron de nombres cuando eran jóvenes? Bueno, por el nombre casi parecido, me decía Gallo. ¿Cómo? Gallo. Ah, guacho, gallo. Te digo que los ecuatorianos nomás ellos se entienden. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, ¿cómo te decían? Pálida. ¿Ah? Y la verdad sí, mi hija debe decir de vez en cuando echarte una quemadita por ahí. No, no te creas. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, ya, a don Dago, ¿cómo le decían? Dice que se parece a tu pollillo. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse bien. Oiga, sí es cierto, don Dago. ¿Sabe qué? A mí me decían, Dago, yo estaba chaparrito, estaba gordito así de niño. Y cuando yo iba, había un programa de televisión y cuando salió un niño gordito, estaban desperdiciando el agua y decía, ciérrale, ciérrale. ¿Cuántos se acuerdan de eso, los mexicanos? Era un niño gordito que se le decía, ciérrale. Y cada vez que me veían, me gritaban los chavos, ciérrale, ciérrale. Y la primera vez me causó engracia, pero después iba creciendo, ya era más jovencito y me decían, ciérrale, ciérrale. Ya no me estaba cayendo bien, ¿verdad? Y un día me dijeron, ciérrale, ciérrale. Y me dio, es como decir, como lo que he visto en la película era como decir, choca la chanchita, así como gordito, ¿verdad? Me decían, ciérrale. Me dio un coraje y me le fui a golpes. Pum, 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 me le voy a golpes de niño. Tengo unos 9 años, ahí estoy dándole, pum. Me separan ahí, me agarra la directora y dice, ¿por qué le estabas pegando? ¿Por qué te le fuiste a los golpes? Y le digo, es que me estaba diciendo alguien que yo no soy. Qué interesante, desde niño Dios nos pone a cada uno de nosotros. Ellos me pueden decir de una manera, pero yo no soy esa persona. Así deberíamos nosotros también decirle de la misma manera a la gente que te dice, tú no sirves para nada, tú no vas a lograr nada, tú eres un fracasado, tú eres, y decirle, no, yo soy un hijo, una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. No, yo no soy topollillo. Hasta mañana que Dios quiera. No, no. Yo soy un hijo de Dios. Amén. Y nunca voy a olvidar ese. Hasta mañana que Dios quiere que descansen bien. Necesitas aprovechar el verano, hija, ahorita que viene. Y dices, le estás picando. Es porque estoy tratando de sacar una reacción de ellos como la que sacaron de mí. Y si a nosotros, a nadie nos gusta que nos digan algo que no somos. Y así también Jacobo, seguro que él no estaba contento que le dijeran, ese mi ladrón, ese mi tramposo, ese mi mentiroso, ya llegó el desgraciado. Oye, imagínate, ¿no? No, pues no le gustaba. Y tarde que temprano, escúcheme, tanto que le decían tramposo, tramposo, déjeme decirles que cuidado con lo que decimos, porque tarde que temprano creamos lo que estamos hablando. Y tanto le decían tramposo, usurpador, que se convirtió en un tramposo de tramposos. Y llega la historia donde nos cuenta que iba a recibir su hermano mayor la bendición de su padre, y Jacobo hace trampa y cambia las circunstancias para robarse la bendición de su papá. Déjeme decirle que en aquellos años era lo más importante que uno podía recibir de un padre, la bendición heredada en una oración, en una palabra de fe. Por eso, papá, necesitamos aprender a hablar palabras de fe a nuestros hijos. Dice que se la roba Jacobo, y cuando Esaú, el grandote, se da cuenta que Jacobo le había robado, dice, pues que le dé otra. Yo también así pensaba antes cuando no entendía, pero una vez que el monarca hablaba una bendición, ya no la podía repetir. Era algo espiritual. Así que regresa Esaú y dice, padre, bendíciame a mí también. Y le dice, ya no tengo para ti bendición. Y dice que desde ese día Esaú detestó, Esaú odió a Jacobo, mis amados. Tanto que Jacobo tuvo que huir. Tuvo que huir, y las circunstancias lo llevaron a vivir en el desierto, lejos de sus seres queridos, a sufrir. Cuando ustedes se sienten ahorita, mis amados, en el desierto, en un tiempo difícil, mi amado, necesita aprender que a lo mejor usted está ahí porque usted ha tomado malas decisiones como Jacob.
Jacob tomó malas decisiones y como consecuencia fue empujado por Dios a esa circunstancia en la vida que él estaba viviendo. Estando ahí sufrió muchísimo. ¿Cuántos de ustedes creen que el desierto uno puede sufrir muchísimo? Él sufrió de una manera tremenda y terrible. Finalmente dice la historia, mis amados, que siendo ahí era un tramposo, hacía malas cosas, cada día hacía más alarde a su nombre. Pero un día mientras iba caminando, se topó con una chica que cuando la vio, la ve y lo único que le queda decir es: tu pirata soy yo, mi Raquelita. Y dijo: yo soy el que me voy a enamorar de ti. ¿Verdad? ¿Algunos conocen esa canción? ¿Sí la conocen? ¿No? ¿No la conocen? No, sí la conocen, bien que la conocen, ¿verdad? El caso es que le empezó a cantar ahí y le dijo: yo soy tu pirata, Raquel. ¿Y qué sucede, mis amados? Que se empieza a enamorar de una muchacha llamada Raquel, que era hija, ¿verdad?, de un hombre ahí, que él era el dueño de todas las cosas que pasaba ahí. Y empezó a pasear con ella y cada vez que la veía le decía: ¿cómo poderte amar, mi Raquelita? Tu pirata soy yo. Yo tenía un amigo, mis amados, que cuando estábamos en el instituto siempre se ponía a cantar: tu pirata soy yo, ¿verdad? Nada, estaba cantando de una chica que le gustaba, ¿verdad? Bueno, y acaso que cada vez que la veía le cantaba, ¿verdad?, la mujer, a Raquel. Y él fue con el papá y le dijo: yo quiero a Raquel como mi esposa. Y el padre le dice: bien, pero tienes que trabajar 7 años por ella. Él dice: 7 años son nada para mí, de verdad. Y se puso a trabajar, se puso a hacer lo que tenía que hacer ahí 7 años. Y después de trabajar 7 años, por cierto, jóvenes, todos ustedes quieren venir a preguntarme que cuánto tienen que esperar para tener 7 años. Tienen que darme 7 años por cualquiera de estas chicas que están aquí. Si no tienen papá, si tienen un papá en mí, y van a tener que dar 7 años, ¿ok? Algunos están deprimidos después de escuchar lo que acabo de decirles, hermano. Ni modo, 7 años. No se conforme con menos, papá. Y caso es que cuando viene el cuate, algunos días están peleando aquí a los lados míos. Yo no voy a trabajar 7 años fuerte. Que sí que trabajar, tranquilo, todo. Pero el caso es que trabaja y el papá se la da. Se casan y se meten ahí en la noche nupcial, pero el papá le hace trampa. Tenía una hija mayor, ¿verdad? Y yo no sé qué habrá pasado. Yo no puedo entender eso. Si está tan enamorado de esta mujer llamada Raquel y va a la noche nupcial, ¿cómo no puede darse cuenta que no es Raquel? Ha de haber estado hasta atrás, yo no sé cómo, tanta celebración, que el caso que se le olvida. Tienen que entender la Biblia, porque a veces no la entienden. Yo no sé qué habrá pasado, pero el caso que está ahí, está teniendo una noche de copas, ¿verdad? Yo no sé qué está haciendo, ¿verdad? Pero está loco ahí. Pero al día siguiente se levanta, y él se levanta temprano, ¿verdad? Y va y hace café, ¿verdad? Y va y le grita: tu pirata soy yo, Raquelita, y mi mar es tu corazón. Y le está cantando, y de repente, escúcheme, de repente que se quita la cobija de encima, y que no era Raquel, era Lea, era la hermana mayor. Y cuando él la ve, dice: ¡ah! Y la voltea a ver y dice: ¿quién eres tú? Y él dice: yo soy Lea. Ya se imaginar cuán inteligente estaba, ¿eh? Dice: ¿qué estás haciendo aquí? Mi papi me dijo que viniera contigo. Y él se va enojado con el papá y le dice: ¿qué pasó? Tú y yo quedamos en un trato. Y dice: sí, pero decidí hacerte trampa, tramposo. Ese día se dio cuenta Jacob
como nunca antes, que cuando él había sembrado trampa, a él se le había regresado ahora lo que había sembrado. Cuidado lo que siembras, porque tarde que temprano, cuando menos te imagines, se va a regresar. Por eso tú y yo, como dice la palabra de Dios, debemos sembrar justicia, debemos sembrar el bien, debemos sembrar la bendición, para que se nos regrese, ¿qué cosa? También la bendición de parte de Dios. Amén. Cuidado con lo que sembramos. El caso que le dan a Lea la fea, así como Betty la fea, le dan a Lea la fea. Y dice, ¿y ahora qué? Y el otro tramposo también le dice, ahora me trabajas otros 7 años. Y le trabaja otros 7 años por Raquel. Finalmente se queda con Raquel y con Lea. Tan interesante esa historia, que después regresaremos. Pero Jacob empieza a sufrir mucho, mis amados. A partir de ese momento, Jacob se da cuenta que su vida va de mal en peor, lejos de su familia, le está yendo mal, las cosas no le van bien para Jacob. Y tarde que temprano Jacob dice, ya no puedo seguir así, no soporto seguir así. Se ha encontrado en un punto de su vida que dice, no más, ya no puedo seguir así. Yo veo muchas mujeres que dicen, no más, hasta aquí la gordura, no más, y empiezan a tirar todo de la casa ese día, los pasteles, la tortilla, ¿verdad? No más. A la semana regresan, ¿verdad? El pastel, ¿verdad? Pero dicen, no más, porque se hartan, dicen, no más, ya no me queda, ¿verdad? La falda, ya no me queda el pantalón. Nómbrelo usted. Pero alguna vez ha sentido así, pero no en cuanto a lo físico, sino a lo espiritual, que dice, yo ya no quiero ser así. Yo ya no quiero ser un esclavo de mi pasado. Yo no quiero estar siendo un esclavo de las cosas que me atormentaban del pasado. Alguna vez algunos se han topado con esa etapa en su vida. Bueno, Jacob dijo, no más, yo no quiero más que me sigan llamando topollillo. No sé qué, ¿verdad? Dijo, no más, quiero ser un esclavo del pasado. Y el caso es, mis amados, que yo no debía haber contado esta historia de mí. Ciérrale, mi hijo está aquí y ahora adelante anda diciendo, ciérrale. Oh, yo he contado algo de mis secretos a un lugar que no debería haberlo contado. Era chistoso, ¿eh? Okay. Pero el caso es, mis amados, que él se harta. Y yo espero que usted se harte de su pasado, porque el pasado nada más va a venir a dañarlo, mis amados. Usted no puede hacer nada acerca de su pasado más que aprender de él y no volver a cometer los mismos errores. Jacob, atormentado por su pasado, aprende. Recuerde, él era tramposo, no tonto. Y se recuerda dónde empezó el daño. El daño empezó cuando mintió a su hermano. Así que él decide regresar. Muchas veces nosotros necesitamos aprender a regresar al lugar donde empezó el problema. Llamarle a su padre por teléfono y pedirle perdón. Yo no sé las circunstancias que usted tenga, pero él supo que tenía que regresar con su hermano, y preparando a su familia para ir a ver a su hermano. Recuerda, su hermano lo quiere matar. Él dice, yo no puedo seguir así. Y él empieza a clamar a Dios, y ahí Dios lo encuentra. Cuando dicen gloria a Dios, que Dios siempre llega, mis amados. Él en camino, mis amados, a enfrentarse a su hermano. Ahora vemos algo maravilloso que les va a bendecir. Dice, se levantó aquella noche, estoy leyendo Génesis 32, versículo 22. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres. ¿Cuáles eran ellas? Raquel y ¿quién? Y Lea, Betty la fea, y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob, de Jaboc, perdón. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Fíjense qué inteligente.
manda por delante a las mujeres y a los sobrinos. Ya ha de haber dicho: si mi hermano me ve a los sobrinos, quiero matar a Jacob. Pero cuando ve a los sobrinos dice: ah, mira, este se parece a mí, y lo va a calmar un poco. Era mañoso todavía ahí. Aún en ese acto vemos. Y dice: pero así se quedó Jacob solo. ¿Cuántos de ustedes saben, mis amados, que muchos de nosotros a veces nos intentamos quedar solos para comprobarnos que el único que está con nosotros es Jesucristo? ¿Sí o no, mis amados? ¿Verdad que sí? A veces intentamos quedarnos solos para darnos cuenta que el único que se ha quedado ahí es Jesucristo. Él se quedó solo. Y mire lo que dice: está por tener un acontecimiento impresionante. Así que se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Hasta qué? Hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Esta palabra: estaba luchando con un varón. Al principio no nos dice quién es, pero más adelante vamos a observar que esto es angelical. Este varón era divino. Ahora no sabemos por qué estaba peleando. La Biblia no nos enseña. Nomás dice que mandó y se quedó acá, y que de repente empieza a pelear. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Yo me puedo imaginar que de repente Jacob estaba ahí pensando, y va pasando este varón divino y le dice: cierra, le dice: se acabó, ahora sí te parto la boca, ¿va? Digo: ciérrale, no sé. Pero empiezan a pelear. Empiezan a pelear ahí. ¿Ha tenido una lucha usted alguna vez, mi amado, donde usted sabe que debe dejar el pasado, pero no lo puede dejar? Usted quiere hacer lo correcto, pero hay una lucha interna en usted. Sabe lo que debe hacer, pero la lucha está ahí. Él empieza a luchar, decidido a cambiar. Y cuando el ángel ve que no lo puede vencer, lo lastima ahí a un lado. En otras palabras, es como si le quebrara la cintura. Está comprobado que uno de los peores dolores que un humano puede tener es el quebrarse esta zona. Imagínese el dolor que tenía. El ángel dijo: si le causo dolor, me suelta. Porque todos los humanos, cuando sienten dolor, se enfocan en el dolor. ¿Por qué me pasa esto? En vez de enfocarse en lo que está frente a ellos, el acto divino que está sucediendo. El ángel dijo: le voy a dar dolor, tal vez así me suelte. Pero a pesar del dolor, peleó. Y no dejó de pelear, y se ganó el respeto de su Señor, que viene a ser más delante el Señor. Dice: déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Den un aplauso al Señor. Qué hermoso. Qué hermoso. Cuando Él le dice: no te dejaré si no me bendices. Con dolor ahí en su cuerpo, toda una noche ha peleado, pero dice: no te dejaré si no me bendices. Déjame decirte una cosa: ¿cómo puedes dejar el pasado? Necesitas meterte en la presencia de Dios, y una vez que estás ahí, no salirte y decirle: Señor, yo no me salgo de este lugar hasta que tú no me bendigas. Yo no me salgo en oración, yo no me salgo de leer la Biblia hasta que tú me bendigas. No me salgo, Señor. No me salgo. Muchos de ustedes piensan que la bendición, por el solo hecho de estar en este lugar, Dios le va a bendecir. No. Usted va a tener que pelear por la bendición. ¿Cuántos de ustedes, papás y mamás, quieren la bendición sobre sus hijos? Levante la mano. Usted va a tener que pelear. La naturaleza de su hijo es hacer lo incorrecto, es desobedecer. Y si usted no pelea por ellos, ellos no van a lograr tomar la bendición, aún con tus mejores intenciones. Tú tienes que pelear. Ellos pelearon y pelearon con dolor. Gana el respeto. Dice: no te dejaré si no me bendices. Ya me lo imagino queriendo irse, y él agarrado de la pierna: no te voy a dejar, no te voy a dejar, déjame. No, no. Despierte, por favor, y escúcheme.
¿Por qué cree que muchas veces como pastor estoy encima de usted? Diciendo, no te voy a dejar. No. Tiene que cambiar esta situación. No. No. Dice, no te voy a dejar si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Oh, aleluya. ¿Cuál es tu nombre? Aquí viene la bendición. Todos me dicen Jacob, el tramposo. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, el tramposo, sino Israel, que significa príncipe de Dios. Denle un aplauso al Señor, qué hermoso. No más. No se dirá de ti no más la pálida. No se dirá de ti no más topollillo. No se dirá de ti no más la vaca. De ahora en adelante te dirán, no el gallo, sino te van a decir el hombre de Dios, la mujer de Dios que va ahí caminando. Dale un aplauso a Dios. Ahí va una sierva de Dios. Ahí va un siervo de Dios. No más. Y dice, te pondrán por nombre Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Imagínese, el hombre que venció en las luchitas a Dios. Claro que no. Entonces mis hijos se ponen a luchar conmigo. Y mi hijo ya es cinta negra. Bueno, está por ser, perdóneme, cinta negra. Tiene 13 años de edad. De repente ahí nos ponemos a luchar y me trata de hacer unas cosas y me tiene ahí atorado, ¿verdad? Pero de repente lo único que tengo que hacer es echarle mi cuerpo encima. Y le digo, muévete si quieres, hijo. A ver, ¿quién es el mero mero? Le digo, muévete. Escúcheme. Claro que Jacob no puede vencer a Dios. Qué hermoso que Dios se deja vencer, si me permite decirlo. Porque a veces yo me dejo ganar por mis hijos para mostrarles cuán grandes ellos son. Y aún con mi hija de 5 años, o cuando él era de 5 años y me volteaba, yo, oh, suéltame, suéltame. Y me hacía como que me estaba ganando. Porque yo quería que él recordara que él era grande. Y fue lo mismo que hizo Dios con Jacob. Le dejó sentir que había ganado, para que por primera vez él creyera, no soy un perdedor, soy un ganador a través del Dios que vive en mi vida. Amén. Fue lo que hizo en ese momento. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. ¡Wow! Le bendice. Le bendice, y este hombre nunca más vuelve a ser el mismo. Es tan cambiado, mis amados, que antes el hombre que caminaba con arrogancia, Jacob el arrogante, el tramposo, ahora caminaba diferente. Ahora todo el mundo podía ver que había tenido una experiencia con Dios. Tengo una pregunta para ti. La gente allá afuera ¿puede ver que has tenido una experiencia con Dios o te ven igual? Porque si te ven igual, nada está cambiando en ti. Ellos tienen que ver que la experiencia te está cambiando. No que eres perfecto, pero que la experiencia está cambiando. Por eso cuando regreso con mis amigos, cuando de mi juventud, y me ven y dicen, ¿quién es? No reconozco, ni se parece. Y empiezo a hablar y dice, ¿qué te pasó? Y entonces les digo, ¿te acuerdas que antes yo era un tramposo? Sí. Un día me encontré con Dios y le dije, estoy harto de seguir siendo el tramposo. Y Dios me transformó ese día y me dijo, ahora eres mi hijo y vas a predicar tu palabra. Y ahora predico la palabra de Dios a donde quiera que yo voy. Y ellos dicen, yo quiero lo mismo que tú tienes. Por favor, ora por mí. Tú y yo necesitamos entender, mis amados, que Dios nos cambia para ir a ayudar a otras personas. Pero ellos tienen que ver el cambio en la experiencia, aún en la manera que caminamos.
¿Cuántos se recuerdan de ustedes antes de Dios, mis amados? Caminando muy arrogantemente. Yo era así. Créame, si alguien había arrogante y pedante. Por eso yo vuelo a una milla el arrogante y el pedante. ¿Por qué cree? Porque yo era ¿qué? Un arrogante y un pedante. Y dice, todavía Dios me está cambiando. ¿Cuándo entienden lo que estoy diciendo? ¿Ah? Tiene que entender que yo sé. Por eso cuando usted, por ejemplo, puede ver un cambio en usted y ahora usted reconoce ciertas cosas. Pero yo he visto a muchos de ustedes venir aquí arrogantes, orgullosos, y cuando se metió en la presencia de Dios, los quebró Dios. Ya no caminan igual. Yo tampoco, mis amados. Dios me cambió tanto que cambió a Jacobo también. Yo creo que Jacobo ha de haber sido de Nueva York. ¿Saben por qué pienso que era de Nueva York? Y con eso termino. Dice que le lastimó esta zona de aquí, de la cintura. Y yo me imagino, mis amados, que cuando él caminaba, antes arrogante, ahora cuando caminaba así. Era como de Nueva York. Y le decían, ¿qué te pasó? You talking to me, bro? ¡Hey, tramposo! Yo creo que él iba así. ¡Hey, tramposo! ¿Eres tú tramposo? No camina igual. Tramposo. ¿O me estás hablando a mí? Yo no soy tramposo. Yo soy el hijo de Dios ahora. Soy un príncipe de Dios. Soy una princesa de Dios. Antes una prostituta. Antes era una buena para nada. Ahora soy una hija de Dios. Oh, yo no era una prostituta. Oh, sí. No se le olvide de dónde salió. No se le olvide. Amén. Pero dice, ya no soy así. Y sabe que yo ahora camino un poco diferente. Ya no camino con tanta arrogancia como la que caminaba antes. ¿Por qué? Porque me quebró. En su presencia me quebró un día Dios, para hacerme entender que sin Él yo podía ser fulminado en un instante. Todo lo que tenemos, mis amados, en un día nos puede ser quitado así. Y yo y mi mujer lo hemos vivido en vida propia. Todo. Pero lo único que no te pueden quitar es el Espíritu de Dios que te ha confiado dentro de ti. Amén. Ya no podemos caminar igual. La gente tiene que ver un cambio. Tú no puedes seguir caminando igual. Y va a ser una batalla. ¿Cuándo? Cuando estés frente a la televisión y pase por ahí una escena de pornografía. Todo el mundo la ve, pero tú ya no puedes verlo porque tú eres un hijo de Dios. Y avergüenzas el Espíritu de Dios. O cuando estás en cierto lugar con los amigos, vente a una celebración, están todos ahí hasta atrás, ¿no? Vente, échate una no es ninguna. Y tú vas a tener una lucha ahí adentro de tu corazón de no saber qué hacer. Pero tú tienes que pelear si verdaderamente quieres la bendición de Dios. Tienes que pelear ahí. Pelear si verdaderamente quieres que Dios bendiga tu hogar. Tienes que pelear. Si Dios dice, ya me cansé, estoy cansada de vivir de un cheque a otro cheque, estoy cansada de que la bendición no llega, estoy cansada de que en el hogar no hay paz, estoy cansada. Entonces para de tomar decisiones mundanas. No puedes mentir en tus taxes y orar que Dios te bendiga. No puedes faltar el respeto a tu amado y luego pedir que te trate bien. No puedes tratarle mundanamente a tus hijos y luego esperar respeto de ellos. Tienes que sembrar bendición, tienes que sembrar amor, tienes que sembrar. Y tarde que temprano, te prometo, en el nombre de Jesús, vas a empezar a cosechar bendición. Y vas a decir, el Señor me ha bendecido abundantemente. El Señor no se queda con nada, mis amados. Si le doy un aplauso, díselo fuerte. Pero tiene que empezar a dejar el pasado en el pasado. No puede continuar siendo como aquella persona que usted solía ser. Tiene que dejar a Dios obrar el cambio.
tiene que entregarle todo en la presencia de Dios. Nosotros observamos que Jacob cambió de una manera hermosa. Ya no era el mismo. Tú me dices, Pastor Tony, ¿tú eres el mismo? No, ya no. No, para nada. Yo me imagino que en la ciudad de Jacob, ¿cuántos de ustedes creen que ha de haber habido un quiropráctico o un doctor? Y cuando lo veían caminar, ya pasó el tiempo, le han de haber dicho, Jacob, te arreglamos eso para que camines otra vez paradito como antes. Gente ha querido venir a arreglarme, mis amados. Oye, te arreglamos esto. Que le he dicho, no me toque ahí, por favor. Pero caminas diferente. Por favor, no me toques ahí. ¿Por qué? Porque no quiero que se me olvide. Es el recordatorio del día que Dios me tocó. Y yo no quiero que se me olvide lo que ese día Dios hizo en mi vida. Así que no quiero que me lo arregle. Déjelo ahí. Pero se ve mal, no me importa cómo se ve. Lo importante es lo que eso significa en mi corazón. Ya no caminas como antes, Tony. No. Estoy vivo por la gracia de Dios. Ya no caminas como antes. No. Ya no. Lo he entregado todo a Dios. Y yo lo hago ver muy fácil. Pero solo Dios sabe el precio que toma cada día, cada mañana. Pero he decidido hacerlo. No quiero que nada me haga olvidar que sin Él todo se vendría abajo. La historia es muy hermosa. Ya con esto termino. Esa noche cuando el ángel lo toca, él se arma de valor y viene con su hermano. Y cuando ve de lejos a su hermano, Jacobo no va con la arrogancia de que tú me debes porque eres mi hermano mayor. Tú me robaste desde que nacimos la atención de mi papá. Jacobo ya no era el mismo soberbio. Jacobo venía con humildad. Yo oro que usted viva en humildad. Falta tanta humildad al pueblo de Dios hoy en día. Y yo veo a Jacobo viniendo con humildad, decidido a que su hermano lo matara. Su hermano había prometido matarlo. Pero cuando su hermano lo ve, a él me mueve mucho esa historia, porque yo tengo un hermano que yo era un desgraciado cuando era un joven, y yo le causé mucho dolor a él y a su familia, tanto que mi hermano no me podía ver. Y yo me convertí a Jesucristo y yo quería acercarme a él y él no quería acercarse a mí. Por años traté de acercarme a hablarle de Dios y él no me lo permitía. Literalmente, si él está en un lugar y yo llegaba, él se paraba y se iba. Yo me lo merecía. Yo había sido un desgraciado. También él, pero yo era el que conocía a Dios. Él no. Y le doy gracias a Dios que el día de mi boda, él estaba ahí. Fue el regalo más hermoso el día de mi boda. Fue casarme con Gladys y que mi hermano estaba atrás, y cuando me vio, él no me vio caminar con la soberbia que yo caminaba antes. Él me vio caminar con humildad en mi corazón. Y él fue y me abrazó y nos abrazamos y nos pedimos perdón.
y el pasado fue sanado. Y entonces yo podía tener la bendición de Dios. Yo ya no iba a huir más del pasado. Muchos de ustedes están huyendo del pasado y no quieren confrontar a esa persona o a ese ser que te ha herido. Y muchos es su propio padre. Llámale hoy. Y si no lo tienes, busca a Dios. Cuando Esaú ve a Jacob, la historia dice que Esaú salió corriendo y se abrazaron al grado que se fueron al piso de llorar. Así lo cuenta la historia. Esaú no le reclamó. Jacobo no tuvo que decir nada. La presencia de Dios. Yo no tuve que decirle nada a mi hermano. La presencia de Dios por años ya me había cambiado. Y solo verme el rostro era suficiente. Yo oro que Dios desarrolle más humildad entre nosotros. Nos hemos olvidado de que una de las características primordiales de Jesús era humildad. Hoy todo es prosperidad, hoy todo es todo. Pero Jesús era un hombre humilde. Nos hace falta mucho todavía. Pero yo le animo a que se meta en la presencia de Dios. Y eso lo va a transformar. Y la gente no lo va a reconocer. ¿A cuántos de ustedes regresaron a su tierra? ¿O han regresado con amistades? Y dices, es impresionante donde yo vivía. Y yo jamás pudiera regresar ahí. ¿Cuántos han visto el cambio ya sobre sus vidas? ¿Alguien? Me refiero, tú ya no pudieras regresar a convivir a ese ambiente en el que convivías antes. ¿Alguien? Muchos de ustedes. Fue el cambio de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Tienes que enterrar el pasado. Tienes que enterrar el pasado y dejar el pasado en el pasado. ¿Dónde se logra hacer esto? ¿Dónde? ¿Dónde? Única y solamente en la presencia de Dios. ¿Qué cambió al tramposo? Un encuentro con la presencia de Dios. ¿Qué cambió al presumido? Un encuentro en ¿dónde? En la presencia de Dios. ¿Qué cambió a Topollillo? En la presencia de Dios. ¿En dónde fue? En la presencia de Dios. Por eso abrimos este lugar cada semana. Por eso abrimos este lugar los jueves. Y nos da una pena no verles aquí los jueves. Por eso abrimos este lugar los sábados a un tiempo de oración. Y en la juventud, perdiéndose Saturday Night Live algunos de ustedes. ¿Quiere cambiar? Usted no puede ir a la bodega y comprar. Hey, me da 1 kilo de cambio. Me da 2 galones de cambio. Usted no puede cambiar. El único que lo va a cambiar, ¿quién es, mis hermanos? Jesucristo, en su presencia. Y entonces la bendición va a llegar. Amén. De Jacob, mis hermanos, vino José. ¿Me escuchan? Y de José fue salvado el mundo en su época. Este hombre cambió el mundo, pero primero tuvo que cambiar ¿quién? Él. Antes de que quieras cambiar al mundo, tienes primero que cambiar tú. Antes de querer cambiar a tu hogar y a tus hijos, primero tienes que cambiar ¿quién? Tú. Amén. Póngase de pie. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Gloria a Dios.